Bienvenidos, hermanos. Una vez más estamos transmitiendo desde Lerma. Por medio de esta palabra Dios nos va a hablar en el tiempo que estamos viviendo. Siempre Dios es muy oportuno y siempre nos da una palabra fresca para nuestras necesidades. Dios siempre se va a manifestar en la debilidad y en la necesidad del hombre. Yo te pido que te pongas cómodo y que tengas mucha reverencia a la palabra, porque no soy yo, sino es Dios el que te va a hablar a través de mi vida, sí, pero es Dios al que nosotros le tenemos reverencia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nos acercamos delante de tu presencia, Padre. Primeramente, pidiéndote perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas. Queremos estar limpios, por eso acudimos a la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, Padre, que estamos en paz contigo, te pedimos también que te manifiestes en gloria ahí con mis hermanos, que te manifiestes en gloria en mi vida, porque yo te necesito para poder predicar esta tu palabra. Yo te necesito porque vamos a hablar de la fe que tenemos en ti y en tu palabra. Vamos a hablar, Padre, de si nuestra fe está siendo entrenada o está siendo probada. Vamos a hablar de muchas cosas que a nosotros en este tiempo nos interesan, porque hay muchas cosas que también ni siquiera tiene que ver nuestra fe que está siendo entrenada o probada, es por nuestras concupiscencias que nos suceden cosas. Padre, yo te pido que a través del Espíritu Santo te manifiestes con poder ahí con mis hermanos en cada hogar que nos están sintonizando. Pero también manifiéstate en poder en mi vida para poder predicar esta palabra de poder. Padre, me pongo en tus manos y pongo a mis hermanos también en tus manos, porque el mismo Dios que está conmigo, yo sé que tú estás ahí en medio de ellos, porque donde están 2 o 3 congregados en el nombre de Jesucristo, allí está nuestro Señor Jesucristo, y donde está nuestro Señor Jesucristo está el Padre y también el Espíritu Santo. Gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén. La palabra que Dios me dio para compartir contigo, con ustedes, se llama: nuestra fe está siendo entrenada y probada. ¿Verdad que nosotros todos quisiéramos obtener todo lo que deseamos en nuestra vida? Eso es lo que todos quisiéramos obtener, especialmente cuando es algo de suma importancia para nosotros, como es la sanidad de una enfermedad grave o crónica. Las Sagradas Escrituras mencionan que de acuerdo a nuestra fe os será hecho. Pero realmente, ¿vamos a conseguir todo lo que deseamos? ¿O será que Dios está probando solo nuestra fe? ¿O será nuestra paciencia y nuestra entrega a Él? Quiero llevarlos a un primer texto en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 3, 4, versículo 7 y versículo 8. En el versículo 3 empezamos a leer: sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En el versículo 7, no piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Jehová Dios no quiere que pongamos un signo de interrogación en nuestra fe. Él quiere que pongamos un punto final. Un punto muy importante es que nuestra fe significa de verdad que le tenemos a nuestro Padre Celestial todo lo que nos ha dicho y nos sigue diciendo y hablando. Eso es lo que Él quiere, que nosotros tengamos nuestra fe en quien prometió todas las cosas, en Jehová Dios de los ejércitos. Esta fe en nuestro Padre Celestial y todas las promesas es una fe fortalecida, una fe perseverante, una fe continua, una fe arraigada en las Sagradas Escrituras, como dice en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay
y que es galardonador de lo que le buscan. Porque al final de la obra es para nuestro bien. Esa fe que nosotros estamos siendo y creciendo en ella, el único que se va a beneficiar somos nosotros mismos. Es por eso que Dios quiere que nuestra fe sea cimentada en las Sagradas Escrituras y no cimentada en algo que cree alguien y nos ha enseñado. Alguien que se dice ser nuestro padre espiritual o nuestra madre espiritual. Lo mejor es que nosotros, nuestra fe, se vaya fortaleciendo y se vaya cimentando en las Sagradas Escrituras. Confiemos en el Señor Jesucristo. Quiero llevarlos a Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12 y versículo 13. Dice la palabra de Dios así: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Nosotros vemos aquí que Dios nos va a dar juntamente con la tentación la salida. No es que Él tienta a nadie, porque Él no tienta a nadie, pero Dios permite que el diablo te tiente, pero al mismo tiempo Dios sabe qué tanto vas a resistir, y es por eso que Él está muy al pendiente hasta dónde le va a permitir al diablo tentarte, y Él va a darte la salida a tiempo para que no vaya más allá de tus fuerzas. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros volteamos a ver a Dios y le pedimos: Padre, es que yo ya estoy por rendir, estoy agotando todas mis fuerzas, ayúdame. Y Dios se manifiesta siempre en la debilidad. Lo que pasa es que muchas personas no han encontrado sus debilidades porque se creen arrogantemente pensando, se creen todopoderosos porque ellos solos quieren salir de cualquier situación, de cualquier problema. Se dicen a sí mismos y dicen a sus familiares: yo puedo salir de esto, yo lo tengo en control, yo voy a poder solo salir de esta situación. Y bueno, lo que pasa es que ya tiene 20 años diciendo lo mismo. Y no pasa nada. Sigue intentándolo y no pasa nada. Es como aquel alcohólico que dice: yo lo voy a controlar, yo lo voy a controlar. Aquel que fuma, yo lo dejo cuando yo quiera. Sí, ya tienes muchos años diciendo lo mismo, y lo que pasa es de que tú no puedes tener el control de un vicio. El que tiene el control es Dios. Dice en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 6 y versículo 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es el tiempo en que se evalúa a una persona con la meta fortalecerla en el proceso. Nosotros, cuando estamos en el proceso de la prueba, nosotros tenemos que pensar de que vamos a salir fortalecidos, vamos a salir más fuertes en nuestra fe. La prueba revela las áreas de debilidad para que podamos fortalecernos y confiar en Dios y en nuestro Señor Jesucristo, que está trabajando en nuestros corazones. Eso es la prueba, porque va a echar a luz nuestras debilidades. Solamente tú que estás pasando por alguna prueba, pon atención lo que Dios te está mostrando, pon atención en lo que Dios te está hablando. Hay algunas pruebas que nos buscamos nosotros mismos, y es porque nuestros propios pecados, nuestras propias maneras de pensar y nuestros errores nos meten en esa situación y decimos: es que Dios me está probando. No, es que tus errores, tu manera de pensar es lo que te está llevando en esa prueba. No es porque ni Dios ni el diablo siquiera está metido ahí, eres tú con tu error y tu manera de pensar, y le estás echando la culpa al diablo, le echas la culpa a Dios, le echas la culpa a tu esposa, le echas la culpa a tu esposo. Buscas culpables, pero el culpable eres tú. Dios
nuestro Padre Celestial y su voluntad para nosotros nos da áreas que Él quiere tocar en esa prueba. Y la quiere tocar porque nos está trayendo consecuencias en nuestra vida diaria. Nosotros queremos que Dios nos hable, y cuando Dios nos habla, entonces no pensamos que es Dios, pensamos que es el diablo el que nos está probando. Y no es así. Lo que pasa es que Dios está probando tu fe, y es cuando van a comenzar a salir bastantes cosas de tu corazón, y entonces tú las vas a poder ver. Dios ya las vio. Lo que pasa es que Dios las está sacando a flote para que tú las mires. Eso es lo que está haciendo cuando está probando tu fe. Y eso es lo que tú tienes que poner a prueba y decirle: ¿me estás hablando? ¿Qué es lo que quieres tú hablarme? Y en lugar de decirle: ¿por qué a mí? No, ¿qué quieres que yo entienda? Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a ver algunos ejemplos. Van a ser muchos ejemplos de personajes que tenemos en las Sagradas Escrituras, que nuestro Padre Celestial escogió para nuestro ejemplo, para ti, para ejemplo para ti, como ejemplo para mí y ejemplo para todos los creyentes que estamos alrededor del mundo y alrededor de las Sagradas Escrituras. Vamos a ver estos ejemplos. Padre Celestial nos ha dado estas Sagradas Escrituras cuando nuestra fe está siendo entrenada y probada. El entrenamiento va a venir de las pruebas. El entrenamiento va a venir cuando viene de Dios. Lo podemos respaldar, lo podemos ver en las Sagradas Escrituras como ahora lo podemos ver. En primer lugar, quiero que por favor entendamos que como seres humanos en general no entendemos por las buenas, siempre buscamos por las malas. Porque yo no sé, tú tuviste que ser hijo en un tiempo, si no es que eres el hijo, la hija en este momento. Y cuando se te habla por primera vez, te haces la disimulada, te haces el disimulado, y ya cuando te hablan fuerte, entonces reaccionas. Pero muchas veces habemos personas que ni siquiera cuando nos hablan fuerte reaccionamos, hasta cuando va el manazo, cuando va el coscorrón, cuando va el empujón, cuando va la nalgada, cuando va el cinturón, entonces reaccionamos. Así somos los seres humanos. Vamos a ver un ejemplo en la vida de Job. Y en el libro de Job, capítulo 2, versículos 7 al 10, dice la palabra de Dios así: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomando Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Todo lo que Dios hace es bueno, mis hermanos. Todo lo que Dios permite es necesario. Así que la próxima vez que te enfrentes a una prueba o a un problema, pregúntale a Dios si quiere llamar tu atención y decirte algo. Sobre todo, oye a Dios. Es que a lo mejor tú quieres oírlo verbalmente como me estás oyendo a mí, y piensas de que el que te está hablando es el pastor Víctor. No, es Dios. Él te está hablando. Solamente ten la sensibilidad de oír a Dios. También nuestro Padre Celestial nos llama nuestra atención por medio de otras personas. Por ejemplo, hace tiempo, mucho tiempo, había un sacerdote llamado Elí. Y para darle un mensaje, Jehová Dios despertó a Samuel. Él era joven todavía, un niño, llamándole por su nombre. Vayamos a la vida de Elí y Samuel cuando le habló Jehová Dios en 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 4 al 8. Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve, acuéstate.
Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuélvete y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Vemos que Jehová Dios usa para llamar la atención lo que Él quiere. Nunca vamos a encajonar una manera como a mí me habla o como a ti te habla o como a alguien más le habla. Dios puede hablar como Él quiere hablar a las personas. Y nosotros solamente podemos distinguir de que si es Dios es porque nosotros tenemos las Sagradas Escrituras para distinguir si es el Padre o si no lo es. Si es Dios, entonces todas las cosas reveladas ya están escritas, mis hermanos. Entonces no podemos nosotros ir a poner atención a aquellos profetas adivinadores que nos dicen que Dios les dijo. Cuando nosotros leemos en la Escritura, no vemos esas palabras que nos están diciendo, entonces no es Dios. Es por eso que nosotros tenemos que poner mucha atención a la voz de Dios, y la voz de Dios está escrita toda. Al principio Samuel no se dio cuenta que era la misma voz de Jehová Dios, porque él no la había oído nunca antes. Algunos de nosotros así estamos, hermano. Muchos de nosotros no hemos oído la voz de Dios nunca. Por lo que Elí tuvo que enseñarle a que oyera con atención lo que Jehová Dios tenía que decirle. Así fui llamado para enseñarte a ti que tú pongas atención cuando Jehová Dios quiere decirte algo. Y a mí me mandó para enseñarte a ti, para enseñarte de cuando Dios te está hablando a ti. Esa es mi misión. Pero tú quieres hacerlo de otra manera distinta. No es así, mis hermanos. Tiene que ser como Dios lo estableció. De la misma manera, muchos de nosotros no conocemos muy bien a Jehová Dios y no entendemos muchas cosas. Por eso que Dios ha elegido a atalayas, ha elegido 5 ministerios para que nos hablen y nos enseñen las cosas que Jehová Dios, y cómo Jehová Dios vamos a distinguir que es su voz, es Él el que nos está hablando. Es por eso que nosotros tenemos que reconocer a alguien que está en autoridad sobre tu vida, sobre tu familia. Tú tienes que reconocer. Mira, ya hablábamos el domingo pasado de los falsos ayos. No te confíes de esa voz falsa, porque ellos mismos están confundidos. Asegúrate de que la persona que tú escojas para que te enseñe cuál es la voz de Dios sea el verdadero ayo, que no se adueñó de tu vida, sino que está cuidándote como si fuera un padre para ti. No como el Padre espiritual, porque reconoce el verdadero ayo. Reconocemos que el Padre espiritual solamente hay uno y se llama Jehová Dios de los ejércitos. Por esta razón, Dios me ha hablado para que yo te enseñe a través de mi vida. Él quiere enseñarte para que tú puedas reconocer la voz de Dios. Y la voz de Dios se reconoce a través de las Sagradas Escrituras. No se reconoce de otra manera. No se reconoce a través de un profeta adivino. No se reconoce así. O no se reconoce. La voz de Dios se reconoce porque está escrita. Otro ejemplo. Cuando nuestro Padre Celestial nos pone intranquilos. Hay una intranquilidad, un nerviosismo, siempre andamos inquietos, y eso Dios lo usa, es algo que Dios usa muy de seguido para captar nuestra atención. Veamos este ejemplo en la vida del rey Asuero. Cuando no pudo dormir, ordenó que le fueran leídos los libros de las actas reales. Él descubrió que el tío de Esther le había salvado la vida. Al querer honrar a Mardoqueo, el rey desencadenó sin darse cuenta una serie de acontecimientos que hicieron que fuera descubierta la aniquilación de los judíos planeada por Amán, alguien que estaba como consejero del rey Asuero.
Y entonces se descubrió al ver estas escrituras. Vamos a Esther 6, 1 y 2. Dice la palabra de Dios. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que la leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Cuando él descubre estas cosas, entonces se pone alerta y dice y le pregunta a Esther. En el libro de Esther, en el capítulo 7, versículo 3 al 6, dice: entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si el rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y para ser exterminados. Si por siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Y bueno, si seguimos leyendo, el contexto habla de que esa parte que él había preparado en el centro un lugar donde iba a colgar al tío de Esther. Lo iba a colgar y lo iba a exhibir. Pues, ¿qué creen? Allí fue colgado Amán, el que había planeado todo. Entonces podemos ver de que Dios, nuestro Padre Celestial, tiene diferentes maneras de hablarnos y nos pone intranquilos. ¿A quién puso intranquilo? Al rey, porque en esa intranquilidad el rey Asuero mandó que le leyeran los libros sagrados y es cuando se dio cuenta. Entonces, en lugar de decir cosas como ¿por qué a mí?, deberíamos estar preguntando: ¿estás tratando de decirme algo? A Dios, cuando estamos en una prueba, es el momento de decirle a Dios, nuestro Padre Celestial: ¿estás tratando de decirme algo? Sin embargo, Dios no trabaja en la misma manera en la vida de igual manera que otras personas. Siempre trata de una manera distinta. Yo creo que su método principal para captar nuestra atención es dándonos una intranquilidad para enseñarnos que debemos hacer un cambio de dirección. Siempre Dios va a hacer las cosas de esa manera. Cuando nosotros estamos en un camino aferrados, siempre Dios va a poner una intranquilidad en tu vida y tienes que saber que cuando tú estás intranquilo, cuando viene de parte de Dios, es porque Dios quiere que tú cambies de trabajo, cambies de casa, cambies de actitud, cambies de rumbo, que te cambies, que es el momento de cambio. Eso te hace intranquilo. Cada vez que analizo las veces en que Dios nos ha cambiado de ciudad, a mi esposa Lali y a mí, de casa y de ser misioneros ahora al pastorado, surge un patrón. El patrón que yo veo nos pone muy nerviosos e intranquilos por varios meses. Lali y yo hemos experimentado eso. Este es el método muy amable de parte de Dios, usa para corregir nuestro rumbo. Nosotros, cuando más estábamos agarrando ya pues una tranquilidad, una estabilidad, es cuando Dios nos daba una intranquilidad, porque era tiempo de movernos. Era tiempo de avanzar, era tiempo de cambiar de rumbo. Mi esposa Lali, cuando nos cambiamos aquí en esta casa pastoral, ella no quería, estaba muy intranquila. Diría que demasiado intranquila en exceso. ¿Y por qué? Porque Dios siempre que quiere que cambiemos de rumbo nos da esa intranquilidad. Y les platico yo porque
Eso es lo que vivimos nosotros y lo experimentamos constantemente. Y esto que nosotros vivimos, yo creo que a ti te puede servir de mucho. Otros ejemplos es en la vida de David. Vamos a un ejemplo de este rey David cuando nuestro Padre Celestial capta la atención, y es un método no muy agradable esta vez, ¿no? Porque algunas veces Dios responderá tu oración con un no. Entonces no es muy agradable. En 2 de Samuel, en el capítulo 12, versículos 16 al 18, es que tenemos que aprender. Claro que por cuestiones de tiempo yo quisiera ponerte muchos más ejemplos. Le platicaba yo a mi esposa Lali temprano, le decía, ¿sabes qué? Ya tengo 8 páginas de puros ejemplos, ya no sé cómo reducirlos porque todos se me hacen muy, pero muy interesantes. Entonces tuve que reducir y dejar los ejemplos que el tiempo me permite. No los más importantes, sino que el tiempo me permite. Pero yo creo que esto va a ser muy edificante para ti, porque Dios te está hablando. Yo estoy seguro, a mí habló a mi vida, yo estoy seguro que va a hablar a tu vida. En 2 de Samuel vamos a ver cuando Dios te responde con un no rotundo en tus oraciones. Y eso es bueno cuando viene de parte de Dios, porque Dios tiene pensamientos de paz y no de mal para ti. En 2 de Samuel 12, versículos 16 al 18 dice, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso ni comió con ellos pan. Al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Vemos aquí que David le imploró a Dios que salvara la vida de su pequeño hijo, pero el niño murió. Es importante señalar que Dios nos ama a todos por igual, pero Él tiene propósitos diferentes para cada vida. La muerte del niño fue utilizada para captar la atención de David en una situación extrema que involucraba al líder de la nación que había actuado deliberadamente contra la voluntad de Dios. El pecado es una de las razones por la que Dios utilizará la oración no para otra cosa, sino para buscar llamar tu atención. Aún así, aquello por lo que oramos puede ser la voluntad de Dios. Quizás incluso lo que Él quiere hacer, nuestro Padre Celestial, puede cerrar las puertas del cielo y negarse a responder a tu oración, como una manera obligarnos a examinarnos a nosotros mismos. Cuando es necesario, Dios utiliza medidas drásticas, pero nunca debemos juzgar a nuestros hermanos en la fe, ya que esta tarea pertenece únicamente a nuestro Padre Celestial. Yo te quiero decir que la manera que a mí me llamó la atención es cuando a nuestra bebé, de mi esposa Lali y a mí, también recogió la vida de ella y me lo hizo saber. Me hizo saber que por mi pecado se había recogido a esa niña y me llamó la atención. Claro que me llamó la atención. Yo te digo a ti que no busques esa prueba. No busques que Dios quite la vida de un hijo tuyo para llamarte la atención. Sé entendido. Mejor cuando estás en una prueba, no reniegues. Mejor pregúntale a Dios, ¿qué quieres que yo entienda? ¿Qué quieres que yo vea? ¿O qué me quieres mostrar? No le preguntes o digas a Dios, ¿por qué a mí? No digas eso. Pregúntale a Dios por qué estás pasando esa prueba. Pero analízate si no es una concupiscencia tuya o un pecado o tu negligencia o tu necedad. Si analizaste toda esa situación y te ves en la prueba de Dios, entonces pregúntale qué Dios quiere enseñarte. Otro ejemplo es la vida de Moisés.
Cuando nuestro Padre Celestial capta nuestra atención, algunas veces Dios utilizará circunstancias extrañas y sorprendentes como lo hizo con Moisés. Vamos a Éxodo 3, versículo 1 al 4. Dice la palabra de Dios: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Medián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego y en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó diciendo de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Vemos que Jehová Dios, cuando él quiere llamarte la atención y para que tú le prestes tu atención a él, él va a hacer distintas cosas. Tenemos muchísimos ejemplos en las Sagradas Escrituras. Moisés vio una zarza encendida que no se consumía. Cuando se acercó para investigar, Jehová Dios le habló desde la llama. Todos nosotros debemos buscar la presencia de Jehová Dios en todas las circunstancias de nuestra vida. Jesucristo deja sus pisadas y todas sus obras a nuestro alrededor. Le reconoceremos y tan pronto seamos nosotros vigilantes en poner mucha atención y si no podemos ver las cosas que Dios está haciendo, para eso tenemos un ayo, un cuidador, que él sí, como atalaya vigilante, nos hará saber qué es lo que Dios está haciendo y por qué nos está llamando la atención, por qué estamos en esa prueba. Si tú no eres una persona que presta atención a las cosas de Dios, va a ser un poco complicado para que tú puedas ver lo que Dios está haciendo. Pero yo te invito, para eso somos los atalayas, para eso somos los ayos que somos como padres cuidando a las ovejas del Padre Espiritual que se llama Jehová Dios. Vamos a otro ejemplo. El ejemplo es de la vida de Josué. Cuando nuestro Padre Celestial capta nuestra atención por medio de la derrota, es otro de los métodos utilizados por Dios. Después que Jehová Dios les dio una asombrosa victoria sobre Jericó, los israelitas se acercaron a la pequeña población de Ai con una excesiva confianza, olvidándose de pelear con la fortaleza de Dios y con su plan militar. Vayamos a este caso en Josué capítulo 7 versículo 3 al 5. Y volviendo Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suba como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Dios captó la atención de Josué, dejándolo fracasar miserablemente. Yo quiero que pongas mucha atención a lo que te voy a decir enseguida. Quiero que notemos de una gran diferencia entre fracasar y ser un fracasado. Dios va a hacerte fracasar, no porque eres un fracasado, sino porque quiere Dios que fracases en alguna situación, porque Dios quiere llamarte la atención, y eso no quiere decir que tú o alguien de nosotros seamos fracasados. No es eso. Una derrota terrible puede ser la escalera al éxito. Es como un error puede ser el escalón para subir más alto. ¿Qué me está diciendo Dios? Es lo que tenemos que preguntarnos en cada situación de prueba.
Porque en lugar de prueba, nosotros tenemos que entender de que es un entrenamiento de nuestra fe. Porque vienen cosas terribles, mis hermanos. Esto solamente es un entrenamiento de tu fe para las cosas que vienen. Tú piensas que este COVID-19 es lo más grande. No, vienen cosas peores. Esto es un entrenamiento de fe para las cosas venideras. No es una prueba solamente, sino un entrenamiento para las cosas venideras, donde se cumplirá que caerán 10,000 y 1,000 a tu derecha y izquierda, cuando tú tengas que tener una fe fuerte para poder llegar hasta el fin, porque será salvo aquel que llegue hasta el fin. Y vas a necesitar esa fe. Por eso es que Dios hoy está no nomás haciendo pruebas, sino entrenando tu fe. Mi fe. En lugar de nosotros, cuando estamos en una prueba, de preguntar, tenemos que decir: Padre, ¿qué me estás diciendo? De esta manera los hombres abusan de muchas buenas doctrinas que están en las Sagradas Escrituras y de la divina gracia que Dios nos dio en las Escrituras. Y las usan como excusa para su pereza y capricho. Hemos de ocuparnos en una salvación, aunque es Dios quien obra en nosotros. Fue una victoria. Fue esta victoria costosa para los cananeos que acabamos de ver, porque debido a ella Israel despertó. Cuando fue derrotado por ese pequeño pueblo, cuando habían tenido una gran victoria en Jericó y ese pueblo tan pequeño fueron derrotados. Bueno, esto Dios hizo que a través de esa derrota Israel despertara, hizo reformas y se reconcilió con lo más importante, con Jehová Dios. Y tú tienes que entender eso. Si Dios te ha metido en una prueba ahora, en esta pandemia, pregúntale a Dios qué es lo que Dios quiere, qué es lo que quiere reconciliar contigo, qué es lo que tu familia necesita reconciliarse con Dios. Esa falta de atención, esa falta de dedicarle tiempo a la lectura, esa falta de orar a Dios en todo tiempo. Tú solamente sabes qué es lo que necesitas hacer para reconciliarte con Dios. Tu fe está siendo probada, sí, pero está siendo entrenada por Dios, porque Dios quiere corregir muchas cosas usando la derrota en tu vida. No nomás es porque sí. Y digas: pues ¿dónde está mi Dios? Que Él dijo que me iba a sustentar. Él me dijo, sí. No preguntes eso, pregunta: ¿qué Dios está haciendo para que tú, a través de esta derrota, porque quizás tú seas una persona que ha perdido el trabajo, no le has preguntado a Dios: Señor, ¿en qué área quieres tú que yo trabaje? ¿Qué lo que tú estás haciendo con mi vida? Pregúntale eso a Dios. No estés ahí de fracasado. Acabo de decir de que un fracaso no quiere decir que tú seas un fracasado. Entonces no tomes la actitud de fracasado, sino pregúntale a Dios qué Dios quiere hacer con tu vida. Él quiere que crezcas. Pero si no hay una fe probada, entonces no sirve de nada, porque algo que no se prueba no sirve. Todo lo que se prueba sirve, porque ha sido probado y ha avanzado. Lo que se probó y no sirve, se desecha. Pero esta fe tiene que salir victoriosa. Tu fe tiene que salir más preciosa que el oro, dice la palabra de Dios. Otro ejemplo es la vida de Josué. Cuando nuestro Padre Celestial capta nuestra atención por medio de las dificultades económicas. ¡Auch! ¿No? Ahora, veamos en este ejemplo de Josué. En el libro de Jueces nos habla de algo muy parecido ahora con esta pandemia del COVID-19. Cuando la nación cayó en la idolatría y la desobediencia, de igual manera la mayoría del pueblo de Dios, de la sana doctrina de Cristo, en automático en cuanto inició esta pandemia, y esto me duele mucho decírtelo, pero en automático en cuanto empezó esta pandemia, todos, la mayoría, no digo todos, sino la gran mayoría, en automático dejó de diezmar.
quiero leerte la palabra. Quiero leerte la palabra porque crees tú que ahorrando esos centavos por no diezmar, de verdad piensas que Dios te va a disculpar de lo que ya está escrito. Mi deber como pastor, como ministro, como tu atalaya y como ministro de Dios, yo tengo que hablarte la verdad. Yo no voy tras tu dinero, voy tras tu bendición, para que tú seas bendecido, bendecida. ¿Sabes que tus finanzas están siendo maldecidas? ¿Sabes que todo lo que tú hagas, Dios no va a prosperar? Fíjate lo que pasó aquí, en Jueces 17:6. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Pues, ¿qué crees? De repente, como ya no viste al pastor Víctor, pues era un pueblo como así dice. En aquellos días no había rey. En estos días ya no estaba el pastor Víctor. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Es por eso que dice, pero Jehová Dios trajo juicio a través de los medianitas, pero a nosotros nos dice que seamos obedientes. Él reprenderá al diablo. ¿Cómo lo reprenderá? Dice en Malaquías 3:11, dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y los madianitas, en Jueces, en los madianitas, fueron quienes asolaron la tierra sin dejar nada de ganado ni de posesiones. ¿En qué momento clamaron entonces finalmente los israelitas a Jehová? ¿Saben cuándo? Y no esperes esto que les pasó en los Jueces. No esperes esto. Sé obediente. Porque la obediencia, Dios ve. Yo no le veo sentido. Mejor yo quisiera que no hubieses estado en la sana doctrina de Cristo, porque al que le conoce ya, lo cual tú conoces, te van a pedir cuentas más duras a ti. Yo te digo que cuando este pueblo clamó es cuando vio esto. Cuando les quitó todas las posesiones materiales, no Dios, el diablo, y empujó al pueblo a las cuevas, a las montañas, para que se escondieran y salvaran sus vidas. ¿Eso es lo que quieres buscar tú? Por solo retener esos centavos de desobediencia y convertirte en ese ladrón, ladrona. No seas así. Mira lo que dice Jueces 6:6. Desde este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Medián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Entonces, ¿para qué esperamos cuando la catástrofe venga sobre nuestra vida? Obedece a Dios. Solo obedece a Dios para que Él reprenda al devorador de tus finanzas. Jehová Dios sabe exactamente lo que hace falta para captar tu atención. Y cuando ellos se volvieron a Él, Jehová Dios los volvió de su opresor y los bendijo. Eso es lo que tienes que hacer. Vuélvete a Jehová Dios ahorita que puedes encontrarlo. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios por haberle robado estos par de meses. Y reconcíliate con Jehová Dios. No esperen, mis amados hermanos, a que Dios trate contigo y así llame tu atención dándole autoridad al diablo sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu casa, sobre tus finanzas, sobre tu salud. No lo hagas. Hazlo por tu bien, recapacita y no esperes después que estás enfermo en un hospital estar clamando a Dios. Estás a tiempo porque Dios me mandó a decirte esta palabra a tiempo para tu vida. Otro ejemplo es la vida del rey Ezequías. Cuando nuestro Padre Celestial capta nuestra atención por medio de las tragedias como enfermedades y aflicciones, aunque nunca debemos criticar la situación de los demás y suponer porque Jehová Dios permite las calamidades, permite lo que debemos considerar nuestras tragedias y aflicciones como razones para preguntar a nuestro Padre Celestial.
¿Y qué le vamos a preguntar? ¿Qué estás tratando de decirme, Padre, con esta situación en la cual yo estoy viviendo? Cuando el rey Ezequías se volvió orgulloso, Jehová Dios utilizó la enfermedad para llamar su atención, y cuando agravó el problema, veamos esto en Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 24 al 26. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón, y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Aquí está tu oportunidad. Si tú te enalteces, te enorgulleces, no, pues yo no voy a hacer eso, yo no le voy a dar el dinero al pastor Víctor. Mis hermanos, déjate de cosas y tú conoces la palabra. Yo no le estoy hablando a las personas que yo no le he enseñado todavía acerca de los diezmos y ofrendas. No le estoy hablando a ellos. Le estoy hablando a todos los que a través de mi vida Dios les ha enseñado a obedecer la palabra de Dios. A ti te hablo, a ti, a los de la sana doctrina de Cristo. No a los que me están viendo en la religión pagana, donde dan la ofrenda, lo que ellos quieren, lo que propone su corazón, sin tomar en cuenta la palabra escrita. Padre, yo te pido misericordia para ellos. Te pido que, así como esta persona que tú nos pones, Ezequías, enfermó de muerte, no lleguen, mis hermanos, a tal grado, sino que ellos puedan recapacitar por medio de esta palabra y ser obedientes. Porque qué tremendo sería que alguien de tu familia, no tú, alguien de tus hijos, alguien de tu familia cayera en una enfermedad de muerte, y entonces quisieras entender a Jehová Dios. Pero dice aquí en el versículo al último del 26, dice, no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. ¿Por qué? Porque recapacitaron y se humillaron y le pidieron clemencia a Dios. Y este es tu tiempo. De igual manera, cuando Saulo de Tarso perseguía a los cristianos, fue atacado de ceguera. De esa manera, Dios llamó su atención y el Señor logró ciertamente su atención. Vamos a Hechos 26. En el versículo desde el 14 al 18. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he apartado a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Qué manera Dios usa para llamar la atención? Así como a Saulo, antes de que fuera Pablo, le llamó fuertemente la atención, provocando una ceguera en él. Como Pablo, tu servidor, yo fui hecho ministro con autoridad divina. El mismo Jesús que le apareció en esa luz gloriosa a Saulo y que mandó predicar el evangelio a los gentiles, es el mismo que me ha mandado a predicártelo a ti también. El mundo que está en tinieblas debe de ser iluminado.
Y debe de ser iluminado con la luz del Evangelio, con la luz del entendimiento. Deben de ser llevados a conocer las cosas que corresponden a la paz eterna, los que aún los ignoran. Porque hay mucha gente, la mayoría de los cristianos están en la ignorancia de la religiosidad. Pasan y pasan años arrastrando la religiosidad. Nada de conocimiento, por eso no crecen. Son enanos en la fe. Sé que la mayoría de ustedes están en desobediencia y por eso me ves así, porque yo lo sé. Sé que tú, que no estás diezmando y ofrendando, sabes que yo lo sé. Y es por ti que oro, y es por ti que me pongo así, porque yo veo el peligro en ti y en tu familia, lo veo muy evidente. Porque después de esta palabra va a ser muy tremendo que tú te dejes tratar y que Dios te llame la atención. Obedécelo, hermano. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios. Esto es bueno, mis amados hermanos, porque Dios nos habla a tiempo. Jehová Dios sabe exactamente dónde se encuentran ustedes ahora en su peregrinación espiritual. Él sabe, a Él no lo puedes engañar. Bueno, ni siquiera a mí, que soy un ser humano, porque si yo viera que tú estás en obediencia, yo ya lo hubiera sabido. Pero sé que estás en desobediencia y sé los nombres de cada uno de ustedes, los conozco. Y eso a mí me hace orar más por ti. No esperes que Dios trate con tu vida. Está atento, está alerta a la voz de Dios. Fíjate si estás ocurriendo o repitiéndose muchas cosas, algunos de los métodos de Jehová, sino Él quiere llamarte la atención para que le obedezcas. Jehová Dios quiere comunicarse contigo. Solamente óyelo. Escucha lo que Él te está diciendo. Dice en Jeremías, en el capítulo 29, versículo 10 al 13, porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jehová Dios solamente quiere que te arrepientas y que le pidas perdón a Él, porque a Él le has fallado. A Él le ha desobedecido. Solamente de ahora en adelante, sin ver atrás, pídele perdón a Dios y rectifica tu manera de ser y de vivir y de obedecer a Dios. No como tú crees. Todo lo que tú crees es basura, es mentira. Lo que Dios dice es lo que tenemos que obedecer. Jehová Dios no se deleita en las pruebas por las que atraviesan sus hijos. Las Sagradas Escrituras dicen que Jesucristo es compasivo hacia nosotros en todas nuestras pruebas, siendo tocado por los sentimientos de una de nuestras dolencias. Todo lo que nos duele, Él se compadece. Muchos de los ricos de este mundo son pobres en cuanto al venidero mundo, y algunos son pobres por fuera, pero son ricos por dentro. ¿En qué son ricos? Son ricos en fe, ricos en buenas obras, ricos en privilegios, ricos en dones, ricos en la esperanza, porque están cimentados en la esperanza de la Escritura. Donde hay abundancia espiritual, la pobreza externa puede soportarse bien. Cuando el pueblo de Dios es empobrecido en cuanto a esta vida, por amor a Jesucristo, la buena conciencia, Él los compensa con todas las riquezas espirituales. Como dice en Apocalipsis 2:9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sinagogas de Satanás. Nuestro Padre Celestial habla de la iglesia y dice: sé de tu tribulación y pobreza,
porque se refiere a la pobreza espiritual en la cual tú te has metido, en esas sinagogas de Satanás, del diablo. Lo dice la Escritura en Apocalipsis 2:9. Y está diciendo que hay ausencia de enseñanza, hay ausencia de riqueza. Si no hay enseñanza, hay ausencia. Hay quizás puros ricos pobres. Quizás no lo entiendas, pero nuestro Padre Celestial sabe todo al respecto. Y Él quiere que sí lo entiendas, pero Él sabe muy bien dónde tú te metes en lugares de muerte y solamente dices, es que tomo lo bueno y desecho lo malo, y sigues ahí aferrado, sigues aferrada en ese lugar de muerte, en sinagogas de Satanás, dice la palabra de Dios. Vamos a otro ejemplo, porque es esencial que comprendamos esta verdad, porque Jehová Dios sí prueba a su pueblo. Las Sagradas Escrituras dicen en el Salmo 66:10, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Tu fe será probada con fuego, mis hermanos. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 6 y versículo 7 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Jehová Dios prueba a los justos. Dice en el Salmo, en el capítulo 11, versículo 5 y 6, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Ciertamente, todos los que siguen a Jesucristo van a enfrentar aflicciones. Dice en el Salmo 34:19, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Cuando nosotros estamos en aflicción y estamos bien delante de Dios, Él nos va a librar de todos nuestros temores. Nuestro Padre Celestial nos habla por medio del apóstol Pablo acerca del temer. Muchas aflicciones y angustias en el corazón, con muchas lágrimas. Veamos en Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 4. Dice, porque por la mucha tribulación y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Y en el libro de Hebreos describe a santos que son indigentes, afligidos, atormentados. Veamos en Hebreos 11, 37 y versículo 38. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y en Hebreos 10, en el versículo 31 al 33 dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en la situación semejante. El hecho que las Sagradas Escrituras hablan muchísimo acerca del sufrimiento. Veamos lo que dice Salmo 88, versículo 3. Porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Igualmente, David escribe acerca de soportar grandes y difíciles problemas.
en el Salmo 71:20. Dice la Escritura: tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Todos estamos en tiempos de mucha presión, hermanos. Todos, yo como pastor, mi esposa, mis hermanos que me apoyan aquí como equipo para poder hacer esto. Todos estamos en aflicción, no eres tú solo. Porque muchos en este tiempo trabajando y estudiando en línea. Es trabajoso, hermanos. Son cosas que estamos haciendo. Muchos están trabajando en casa a través de conectarse con su patrón. Muchos están conectándose con sus maestros. ¿Y qué crees? Yo también me estoy conectando en línea con mi Dios Todopoderoso para poderte traer esto. Y es difícil. Todos estamos pasando por tiempos difíciles. Si tú eres un maestro, estás pasando porque tienes hijos y además eres maestro, estás pasando por tiempos difíciles y de trabajos. Pero debemos preguntarle a Dios qué es lo que Él está haciendo a través de esta aflicción que estamos viviendo. ¿Cuándo te has detenido a preguntarle a Dios por qué estás haciendo tantas tareas? ¿Por qué estás ahí metido en la computadora, conectado con un maestro o una maestra? ¿Por qué estás haciendo tu trabajo desde tu casa, donde estás callando a todo mundo para que no haga ruido? Porque tú estás conectado con tu patrón. Pero ¿sabes qué? Yo también estoy conectado con el mío y con el tuyo. Se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Todos estamos pasando por una similar situación. Solo Dios te dice: despiértate, porque están deshechos, pero no como tú piensas. No te sientas desbaratado, fracasado. No te sientas así, solo despiértate. Nuestro Padre Celestial te da fortaleza. Él quiere que tú seas fuerte. Él quiere que vayas a Él y le pidas nuevas fuerzas. Así que levántate del polvo, sacúdete ese polvo y siéntate en la presencia de nuestro Padre Celestial, porque Él quiere que tú lo busques en este tiempo de aflicción. Él quiere hablar contigo. Él quiere que tú le busques en este tiempo de angustia. Sacúdete y háblale a tu alma. Háblale a tu alma y dile a tu alma lo que Isaías 52, 1 al 3 dice: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete el polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión, porque así dice Jehová: de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Despiértate, hermano, despiértate, hermana. Y no estés ahí con todo empolvado. Despiértate, porque Jehová Dios ha pagado un precio, y su precio se llama Jesucristo. Considera el ejemplo poderoso de los 3 jóvenes hebreos a quienes el rey Nabucodonosor arrojó en el horno de fuego. Fíjate qué ejemplo. Muchos piensan de que el asombro estaba siendo probada la fe de ellos. En cambio, yo te digo que no fue así. El hecho es que su fe los puso allí. No fue la fe probada, fue causa de su fe de ellos es que los puso allí en el horno. El Señor Jesucristo claramente estaba detrás de todo esto. Piensa en ello. Los babilonios paganos no estaban influenciados por las oraciones y las prédicas de ellos. Ellos no estaban impresionados de esto. No estaban impresionados por la sabiduría y el conocimiento de ellos, por sus vidas santas. Ellos no estaban impresionados por eso. No estaban impresionados porque estaban siendo probados. No estaban impresionados. Lo que pasó allí es lo que los impresionó. Porque el rey de Babilonia, Nabucodonosor, decía: ¿que no eché 3 personas al fuego? ¿Cómo es que yo veo
a esos tres danzando y bailando y glorificando a Dios. ¿Cómo es que yo veo un cuarto persona ahí con ellos? Así estás tú en la aflicción, nomás que no lo logras ver, porque solamente miras tu problema. Y ese problema no te hace ver que el que está a tu lado es el mismo que estuvo al lado en el horno de fuego de estos tres jóvenes. Y Él quiere decirte que en toda aflicción Él nunca te dejará, nunca te desamparará. Porque es lo más importante de toda aflicción. Cuando Él está contigo allí, seguramente está siendo probado. No es tu fe la que está siendo probada. Estás siendo entrenado para una mejor vida. Y termino con esto, diciéndote que no olvides que cada vez que hay una aflicción es manifestación de Dios. Te está hablando, te está llamando la atención. Yo te digo que en este momento que estamos pasando esto, ahí está Dios en ese horno de fuego junto contigo, con tu familia. Ahí eran tres. ¿Cuántos son en tu familia? Solo ten la sensibilidad para que puedas ver de que no estás solo tú en ese horno de fuego. Está Jesucristo contigo. Y eso es lo que le asombró a los babilonios. Eso es lo que le asombró al rey Nabucodonosor. Es el tiempo de que te sacudas de toda venda pesada y levántate y levanta tus manos santas y alaba a tu Redentor Jesucristo. Estás libre, no importa la prueba. Alégrate y regocíjate sabiendo de que Jesucristo está contigo en este tiempo de prueba. Padre, en esta hora yo te doy gracias. Gracias porque tú me has permitido, Padre, a través de todos estos ejemplos, mostrarle a mis hermanos de que ellos en esta prueba lo más importante es que tú estás en medio de toda la prueba, de que tú estás marcando los tiempos, porque tú estás hablando a cada uno de nosotros en tiempo de la prueba. Y que nos estás haciendo ver, Padre, de lo que estamos mal. La prueba saca a flote nuestras debilidades. Yo te pido, mi hermano y mi hermana, de que si esto ha sacado a flote alguna debilidad tuya, ve ante Dios y que pídele perdón y que Él te perdone y no lo vuelvas a hacer. Este es el momento para que tú te pongas a cuentas con Dios. Que te pongas a cuentas con tu familiar, que te pongas a cuentas con aquel que está mal contigo o tú estás mal con esa persona. Ponte a cuentas con Dios. Yo te bendigo en el nombre de Jesucristo. Bendigo tu familia, bendigo a aquellos que son miembros de tu casa y que viven ahí contigo, pero que no aman a Dios. Aún así, la misericordia de Dios es grande. Bendigo a ese hijo, a esa hija. Bendigo a ese nieto, a esa nieta, aunque ellos no quieran nada con Dios. Yo los bendigo en el nombre de Jesucristo, porque para eso fui llamado, para bendecir y no maldecir. Y en el nombre de Jesucristo declaro que las alas de Jehová se extienden para que tú habites bajo la sombra de Jehová Dios de los ejércitos. Amén. Gracias.